En Radio Vicente Pérez Rosales, 102.9 FM, comienza el programa Escudriñando la Escritura. La Biblia tenía razón, con un mensaje de esperanza, paz y verdad para este tiempo. Compartamos juntos el maravilloso estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Cristo muy pronto vendrá. So here you are alone again. It looks as though you'll never win. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa radial Escudriñando la Escritura, la Biblia tenía razón. Estamos muy contentos con ustedes de compartir las verdades de Dios para este tiempo. Y estamos hoy junto a Tarsis, junto a Cristian y Alexis, y vamos a comenzar a estudiar en profundidad una verdad que es característica de todas las religiones cristianas, y nos referimos a la segunda venida de Cristo. Qué bendita esperanza, qué gran anhelo que tenemos cada uno de nosotros como cristianos de ver a nuestro Señor Jesucristo regresar por segunda vez. Sin embargo, hay algunos que interpretan la Escritura de una manera, algunos de otra, y hay algunas creencias en las cuales está tambaleando hoy día el cristianismo en general y las denominaciones. Puntualmente, algunos creen en el rapto secreto, y algunos creen en una segunda venida visible de Cristo Jesús. Algunos creen en un milenio donde en el milenio va a haber una persecución, por así decirlo, una gran tribulación. Y otros creen que la gran tribulación es antes de la venida de Cristo. Hay confusión. Creo que las denominaciones hoy día no están en una sola línea teológica. No es nuestra intención decirles la verdad. Nuestra intención es mostrar qué dice la Escritura respecto de esto, porque es una creencia fundamental de nosotros como cristianos. Tarsis, ¿hace cuánto tiempo vienes escuchando esto de la segunda venida de Cristo? Hace ya bastante tiempo. La verdad es que tengo cortos 21 años, pero ya hace tiempo he escuchado de las cosas que se vienen, de que Dios viene pronto, de que tenemos que prepararnos, pero aún así sigo viendo de que yo he no visto viene. Incluso, Tarsis, hay algunas películas que han salido, películas cristianas. Cristian, por tu parte, ¿qué cosas has estado escuchando este último tiempo respecto de la segunda venida de Cristo, así como en general? ¿Cómo ves tú a la iglesia hoy día? ¿Está preparada para la segunda venida de Cristo o son temas que hoy día la iglesia no predica, no habla y se están focalizando en otro aspecto del evangelio? Creo que, yo desde pequeño escuché acerca del rapto. Creo que es una doctrina que ya está bastante arraigada en las iglesias cristianas hoy en día. Y creo que atacarla de la forma en que algunas personas lo hacen, hace que ciertas personas tomen un cierto rechazo al escuchar las otras posturas, o más bien la postura bíblica, la que queremos hablar hoy en día. Entonces, yo les invito a quienes estén escuchando a que sean confrontados por la Escritura, principalmente porque la doctrina del rapto tiene alrededor de 200 años, más no. Vamos a estar hablando un buen periodo de tiempo respecto del rapto, pero hay algunas cosas que vamos a tener, digamos, como base. Y una de las creencias, o algo que dice la Escritura que es muy potente, está en San Juan 8:32. Así que nuestros amigos que nos están escuchando hoy día, busquen en su Biblia San Juan 8:32 y que sea la Escritura la que nos conduzca a toda verdad. Tarsi, me gustaría, si que tú lo tienes, pudieses darle lectura a este texto que es poderoso, en el nombre del Señor. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es uno de mis versículos preferidos. Hay muchas corrientes cristianas, hay muchas doctrinas, hay muchas creencias, pero no todas están cercanas a la verdad. Y San Juan capítulo 14 nos señala que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es la premisa. San Juan 17:17 dice que santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Por lo tanto, tenemos dos fuentes de autoridad para un cristiano, mi querido amigo que está escuchando este programa, ya sea a través del programa radial o a través de la web, a través del portal de YouTube.
la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad, porque Jesucristo inspiró al profeta para que se escribiera la Biblia. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar nosotros en esta tarde es solamente la Biblia para decir cuáles son las verdades respecto de la segunda venida de Cristo. ¿Les parece bien? Así es. Ok, primero, hay una promesa de por medio. ¿Por qué nosotros creemos que Cristo va a volver? Cristo mismo, incluso cuando el Cristo ascendió a los cielos, ángeles se le aparecieron a quienes lo estaban viendo y dijeron que así mismo como se fue, así mismo volvería. Creo que es una de las pruebas más fuertes que se tiene acerca de que la manera de que Cristo va a volver va a ser de una manera visible, así mismo como se fue, va a volver. Sí. Además hay que agregar de que Apocalipsis mismo dice, todo ojo le verá descender desde las nubes de los cielos. No debemos perder esa visión. No va a ser una sola persona que va a ser llevada o una sola persona que lo va a ver, sino van a ser todas las personas. Muy bien, vamos ya a hablar acerca de la forma, porque ya están adelantando un poco respecto de que todo ojo le verá, y que así lo afirma la Escritura. Pero el Señor Jesucristo dejó promesas, y una de las promesas más importantes que aparece en la Biblia está en el capítulo 14 de San Juan, y puede nuestro amigo buscar el capítulo 14 del libro de San Juan, los versículos 2 y 3. Para los que están atentos, ¿no es cierto?, con este estudio de la Biblia, vamos a buscar San Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Si lo tienes, Tarsis, para que nos ayude con la lectura. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Una de las promesas más importantes del Señor Jesucristo es que yo me iré a preparar morada para aquellos que creen en mí. Es una bendita esperanza. Así es, eso es lo importante. No vamos a llegar al cielo a un lugar donde no hay nada. No, primero que todo ya vamos a tener a nuestro Señor, vamos a tener nuestro hogar. Porque como dice una canción por ahí, mi lugar no es este, mi lugar está allá arriba, con Dios. Exactamente, y así como el Señor se fue, volverá. Eso está en el primer capítulo de Hechos, cuando dice, los primeros capítulos de Hechos, varones galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros, así como se fue, Él volverá. Por lo tanto, tenemos dos cosas importantes que discernir acá, nuestros queridos amigos. Primero, que la venida del Señor es algo real porque Él lo prometió. Y el cristianismo se funda no en un Mesías terrenal, escúchenlo bien, no en un imperio que Cristo va a venir a formar acá en la tierra, sino la venida de Cristo y la ascensión de los santos al reino de los cielos. Cristian, respecto de esto, yo quisiera que tú me pudieses comentar, porque tú has visitado algunas congregaciones, has participado. ¿Se está predicando de estos temas hoy día? ¿Se está tomando hoy día en los púlpitos cristianos evangélicos el tema de la segunda venida de Cristo? En algunos. Principalmente, bueno, me cuesta un poco dar nombres porque conozco muchos de ellos, pero la forma en que se diferencia a través de las denominaciones es bastante distinta. Algunos creen en el rapto, como decía, y sí se predica bastante, pero no de una forma exhaustiva, sino de una forma más dogmática, como diciendo, Cristo viene, prepárate ya, como frases cliché como esa, pero no de una manera exhaustiva, a modo de estudio. Creo que eso falta en las iglesias hoy en día. Por otra parte, la venida del Señor Jesucristo está más cerca de lo que nosotros creemos, y hay un indicio de que nosotros deberíamos estar preparándonos como personas para la venida del Señor. En Mateo capítulo 24, yo quiero que puedan ustedes, nuestros amigos que están en casa escuchando este audio, buscar en Mateo 24 versículos 32 y 33. Respecto de lo que el Señor nos dice, de cuán cerca está la venida y su pronto advenimiento. De la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya esté
ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Muy bien, el Señor dice, cuando veáis ciertas cosas, sabed que está a las puertas. La pregunta es, ¿qué cosas son? ¿Cuáles son las señales del pronto regreso de Cristo? ¿Cuánto falta para que el Señor Jesucristo venga? Yo creo que la Biblia lo dice y muchas veces entramos en un, pero si eso ya ha pasado. La Biblia muestra señales, pero nosotros decimos, pucha, pero si esas señales vienen ocurriendo desde que yo tengo memoria. Las estrellas se han caído, han habido eclipses, el sol se ha ocultado y así. Pero aún viendo nosotros esas señales, no entramos en razón, no entramos en el conocimiento de que realmente Dios viene pronto y realmente tenemos que estar preparados, porque no es algo de decir, ya, bien, Dios viene, pero hay señales, pero esas señales desde que soy chico las veo viendo. Sí, hay un texto en nuestra Biblia que es clave para discernir los tiempos y nos referimos al capítulo 24 del Evangelio de Mateo y el capítulo 21 del Evangelio de según San Lucas. Y como ustedes están atentos al programa, mis queridos amigos, vamos a darle lectura para que veamos cuáles son estas señales. Luego Cristian y Sol, que se viene incorporando al programa, vamos a estar conversando respecto si va a ser una segunda venida visible, si va a haber un rapto. En esta primera parte vamos a analizar las señales del fin, porque de la higuera aprended, leía Tarsis. Cuando la higuera está brotando significa que el verano está acercándose. Y nosotros creemos que el tiempo del fin ya está cerca y que muchas de las señales se están cumpliendo. Versículo 3 del capítulo 24 de San Mateo. Y estando él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mi querido amigo que estás escuchando, para que venga el fin tiene que suceder varias señales. Y como bien decía Tarsi, esas señales parece que se han cumplido desde que hay mundo. Así es. Pero ¿qué pasa con la frecuencia y el aumento? Es cosa de que veamos la televisión. Claro, muchas veces nosotros nos enfocamos es que los terremotos ya han pasado, ya hemos visto el terremoto que vivimos nosotros el 2010, el 60, el 80 y algo, y así se han visto grandes terremotos, pero aún así la gente no entra en razón, en razón de que realmente falta poco. Y como tú decías, frecuencia, de un tiempo a esta parte han aumentado los terremotos en gran manera, ha aumentado el hambre en gran manera, rumores de guerra hemos tenido por muchos lados. Nosotros mismos aquí en Chile, con el fallo de la Haya, que va a haber guerra dependiendo del fallo que dé la Haya, si es favorable a Perú, si es favorable a Chile. Y aquí estamos. Hay señales que se han ido cumpliendo y también se ha levantado nación contra nación. Nunca en la historia del mundo se había levantado nación contra nación sin antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y esto en el siglo XX. Por lo tanto, creemos que nosotros estamos a las puertas mismas del fin. Sin embargo, es necesario que estas señales vayan en aumento. Es necesario que terremotos se vayan manteniendo, de que hambres, de que guerras vayan aumentando, pero aún no es el fin. Pero el fin está cerca y el Señor Jesucristo dice, antes de que yo venga,
estas cosas van a comenzar a suceder. Otro ítem importante que la Escritura nos menciona en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 21 en adelante, es medular para lo que ahora vamos a conversar, que es respecto del rapto secreto o la segunda venida de Cristo. Así es. Versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, la gran tribulación va a ser una hecatombe financiera, catastrófica a nivel, digamos, de sucesos naturales, que va a hacer que la humanidad esté sumida en una gran angustia. Y algunos creen que la gran tribulación no la vamos a vivir los cristianos porque seremos raptados. Así es. Realmente no es así, porque de eso depende, de esa gran tribulación depende que muchos sean salvos. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que es importante respecto a este tema, porque nuestros amigos que están en línea, ¿no es cierto?, viendo este video o escuchándonos a través de la radio Vicente Pérez Rosales, dicen, ¿y la Biblia qué nos dice respecto de este tema? Yo quisiera que pudiésemos abrir el libro de Apocalipsis. En el capítulo 14, el libro de Apocalipsis capítulo 14, el versículo 1, del 1 al 3. Y miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí una gran voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de un gran trueno, y la voz que escuché era como la de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantaban un himno nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno, sino solo los 144,000, quienes habían sido redimidos de la tierra. Me parece muy bien. La Escritura señala que hay un grupo de personas que fueron redimidas de la tierra. Ahora, como el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, se va complementando con otros párrafos de la Biblia y del mismo libro. Así es. Y el mismo libro de Apocalipsis amplifica esta figura. Primero dice que son 144,000 que fueron redimidos, que son personas de los siervos de Dios escogidos. Pero el capítulo número 7, del versículo 9 en adelante, amplifica quiénes son y qué características tienen y de dónde han salido. ¿Quiénes son estas personas que estuvieron viviendo en la tierra en los últimos años antes de que Cristo venga? Vamos a leer el versículo 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones, razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aclaman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono al Cordero. Y si nosotros nos vamos al versículo 13 del mismo capítulo 9 del Apocalipsis, dice lo siguiente: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Apocalipsis amplifica la figura de quiénes son. Así es. Y muchos creen que los cristianos en general no van a vivir la gran tribulación. No va a haber una persecución nuevamente, que todo va a ser bonito y en paz hasta que el Señor los rapte. Así es. Sin embargo, estos textos son claros, porque estas personas que define el Apocalipsis dice que salieron de la gran tribulación. Claro, no quiere decir que no vivieron la tribulación. Sería ilógico que
en la tribulación ellos no la vivieran. Pues de eso depende que muchos sean salvos, y además con eso se da fe de que realmente Dios viene a buscar a su pueblo, de que Dios viene pronto. Porque ¿a quién perseguirían en ese caso? ¿A quién matarían en ese caso? Y de la misma manera como comenzó el Evangelio con persecución a través del Imperio Romano, luego a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana a quienes creían en la Biblia, la persecución final también va a ser para aquellos que son parte del pueblo escogido de Dios. Ahora muchas personas en casa, o los que están viendo el video, o los que están sintonizando la radio, se preguntarán, bueno, pero esto, la Biblia no dice nada respecto de la persecución. Analicemos nuevamente el capítulo 24 de Mateo, porque del versículo 13 en adelante dice, en primer lugar se entregarán unos a otros. Luego que todos serán despreciados por causa de mi nombre. Luego dice que unos a otros se matarán y os perseguirán. Luego dice, por verse aumentada la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice algo que es clave, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Claro. Y si no hay persecución, si no hay calamidad, si no hay una nueva matanza de cristianos, ¿de qué perseverancia estamos hablando? Porque hoy día nadie nos persigue por ser cristianos. Claro, y sería ilógico lo que sigue diciendo más adelante en el versículo 16, en el versículo 17 y en el versículo 18, del que dice, entonces el que esté en Judea, huya a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su manto. Sería ilógico que mencione estos versículos cuando se está tomando una teoría que es del rapto. Absolutamente. Y en el caso de que fuese cierto, porque lo vamos a analizar en el segundo bloque, en el caso de que fuese cierto, una cosa es real, de que en el momento de la gran tribulación van a haber cristianos que estén vivos y van a estar predicando el Evangelio. Así es. Porque la Escritura en el mismo capítulo 24 de Mateo, en el versículo 21, dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea que van a haber salvos en ese periodo de tiempo. No van a haber 1000 años en los cuales no van a haber cristianos en la tierra. Van a haber una porción de cristianos que van a estar en la gran tribulación. Y la preocupación que tenemos nosotros es que la iglesia no está preparando a las personas para la gran tribulación. Luego de este alto musical, vamos a analizar la segunda venida de Cristo. ¿Será un rapto o será una segunda venida visible para todos? Ya volvemos. Reflexionemos en un mensaje inspirador que puede transformar tu vida y tu corazón. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te invitamos a escuchar estas bellas palabras de vida. Nuestros amigos, ya estamos en este segundo bloque analizando la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Será un acto enmascarado, encubierto, una especie de rapto, o será una segunda venida visible? Ya en la primera parte analizamos el capítulo 24 de Mateo, con otros versículos que están en el Apocalipsis, respecto de que va a haber un grupo de personas que son parte del pueblo de Dios que va a vivir la gran tribulación. Vale decir que antes de que el Señor venga tienen que suceder ciertas cosas, y que este grupo de cristianos va a estar hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, no se van a ir a ninguna parte, no van a estar en ningún lugar, sino que van a estar en la tierra. Porque no lo mencionamos, porque vamos a hacer un programa especial respecto de la marca de la bestia y el sello de Dios. Porque en la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 13, el enemigo de Dios va a marcar en su frente a todos sus súbditos. La marca de la bestia. Algunos creen que son un microchip, algunos creen que va a ser algún tipo de tarjeta de crédito. Lo vamos a analizar en un posterior programa. Pero una cosa es cierta,
aquellos cristianos van a vivir esa gran tribulación, esa gran prueba, antes de que el Señor Jesucristo venga. Sin embargo, lo que estamos analizando hoy día ¿será visible? ¿Será que el Señor Jesucristo no va a venir, sino que nos va a raptar a todos y luego va a venir? ¿Qué dice la Escritura respecto de este gran enigma? ¿Segunda venida visible o rapto secreto? ¿Qué nos dice la Escritura, Sol, en el capítulo 16 del libro de Mateo, en el versículo 27? Bueno, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 27, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, ¿de qué manera va a venir el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿de qué manera se verá esta segunda venida, Sol, de acuerdo a lo que tú acabas de leer? Bueno, acá, como decía el versículo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, o sea, más bien será algo visible para todos los que estén esperando la venida. En otras palabras, el Señor Jesucristo no va a venir solo. Claro. No va a venir solito, sino que va a venir, parece, con miles y de millones de ángeles a buscar a sus escogidos. Una cosa es cierta, el Señor Jesucristo viene, pero estamos analizando de qué manera va a venir. Sí. Y este versículo apunta que el Señor Jesucristo no va a venir solito, va a venir con más gente. Sus ángeles. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, también tiene una verdad muy importante respecto a cómo será la segunda venida de Cristo. Dice: he aquí que viene sobre las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En otras palabras, todo ojo le verá. ¿Qué significa? ¿Que solamente lo van a ver los escogidos? ¿Solamente los van a ver alguna especie de tribu cristiana o alguna denominación? ¿O todo ojo significa que todo el mundo, todo el planeta y todo ser viviente? Todas las personas. Aquí deja bastante claro de que no la venida de Dios no va a ser vista por algunos, sino va a ser vista por todas las personas. En eso consiste. Por eso viene visiblemente. Por eso Hechos también lo menciona, de que de la misma forma como lo habéis visto ir al cielo, así mismo lo veremos descender desde las nubes de los cielos. Es importante porque todos tienen que ver la gloria de Dios. Aún las personas que en su tiempo decían y no aceptaron a Jesús mismo como el Hijo de Dios, porque no venía como Rey de Reyes. Aún esas personas tienen que verlo así, para que de esa forma se den cuenta de que, habiéndolo traspasado, no solo cometieron el error de traspasarlo, sino que hicieron también cumplir las profecías conforme fueron sucediendo. La Escritura señala de que el Señor Jesucristo viene con miles de millones de ángeles, y cuando Él venga, todo ojo le verá. Vamos a ver cómo la Biblia no se contradice a sí misma, porque la verdad no puede contradecir a la verdad. Otro texto bíblico que fortalece esta idea de que Cristo va a venir y que todo ser viviente que esté vivo en aquel momento va a verlo. Vamos a buscar el mismo capítulo 24 de Mateo, el versículo número 27. Ya. En el versículo número 27 dice lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa cuando uno ve el relámpago? ¿Alguno de nosotros hemos estado en tormenta? Sí, claro. Y es algo muy visible para todas las personas. Estamos acá nosotros transmitiendo desde Puerto Montt las verdades de Cristo para el tiempo del fin. Y cuando aquí hay tormenta eléctrica, mi querido amigo, el cielo está absolutamente negro, ¿no es cierto, Darcy? Y uno ve un relámpago y parece que se ilumina todo el cielo. Sí. Y si Cristo viene de forma secreta a raptarse a algunas personas, significa que entonces lo van a ver. Porque lo que dice la palabra de Dios es que todo ojo le verá, y que además, como un relámpago no se puede esconder en el cielo, nosotros vamos a ver desde un extremo de la tierra a otro la segunda venida de Cristo. Tarsis, también es importante fortalecer esta idea con el versículo que nosotros encontramos en el capítulo 16 de Mateo, versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27.
Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor viene a dar una sentencia a las personas que están sobre la tierra. Va a pagar a cada persona según su obra. A los hijos de Dios los va a llevar al cielo, ¿verdad? Pero a las personas que no aceptaron a Cristo o que no aceptaron sus verdades, también el Señor les viene a dar su castigo o su paga, por así decirlo. Así es. Hay un versículo, Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice algo parecido. Dice, porque el Señor mismo descenderá desde el cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una hermosa promesa respecto de la segunda venida de Cristo. Atención a todos nuestros amigos que creen en el rapto secreto. Atención a todos nuestros amigos que están hoy día creyendo de que el Señor nos va a hacer desaparecer con su poder, porque dice que cuando el Señor Jesucristo venga va a aparecer, ¿no es cierto?, con miles de ángeles, todo ojo le verá, y va a resucitar a aquellos que han creído en Él. Así es. Y ojo, que un poquito más abajo dice también que van a resucitar a aquellos que les traspasaron solo para ver la gloria de Dios. En otras palabras, mi querido amigo, la segunda venida de Cristo va a ser un espectáculo, por así decirlo, mundial. Todo ojo le va a ver, nadie se va a poder esconder de la segunda venida de Cristo, y el Señor va a resucitar a todas las personas que confiaron en Él. Esa es una hermosa promesa. Todos nosotros tenemos algún familiar, algún amigo o alguien que ha fallecido confiando en el Señor. Pero el Señor, como dice su palabra, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, va a hacer que los muertos en Cristo resuciten primero. Así es, eso es algo hermoso. Quizás todos en su momento hemos perdido a un ser querido, ya sea un padre, una madre, un hermano, un hijo, una abuela. Todos hemos perdido a alguien, y todos hemos sabido de que quizás esa persona creía en Dios y murió creyendo en Dios. Tenemos toda esa esperanza y esa convicción de que cuando vuelva Dios, al primero que va a resucitar va a ser aquellos que durmieron y descansaron en Dios. Hay esperanza después de la muerte, mi querido amigo. Entrégale a Jesucristo tu vida hoy para que seas parte de los resucitados cuando el Señor Jesucristo venga. Sin embargo, Apocalipsis también describe la segunda venida de Cristo de una manera muy similar a lo que nosotros ya estamos señalando, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 14, nos dice también que el Señor Jesucristo vendrá sobre las nubes. Vamos a buscarlo también, nuestros queridos amigos. Apocalipsis 14:14. Tú que estás en casa puedes ir a buscar tu lápiz, tu papel. Tú que estás sintonizando tu radio, Vicente P. Rosales, o estás viendo este video a través del YouTube, puedes ir y comprobar por ti mismo los versículos que nosotros te hemos dado en este estudio respecto de la segunda venida de Cristo, porque los que vamos a leer ahora confirman lo que ya hemos venido señalando. Así es, aquí en el capítulo 14, versículo 14 de Apocalipsis dice así: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este es el típico cuadro que uno ve en las iglesias de la segunda venida de Cristo, acompañado con muchos ángeles en un trono blanco con una hoz. ¿Por qué Cristo viene con una hoz? O mejor dicho, ¿por qué viene con ese instrumento que, entre paréntesis, cuando nosotros vemos en el campo un agricultor que tiene una hoz, significa que va a ser la cosecha del trigo? Y con ese instrumento él aparta lo que es el grano de lo que es, digamos, la paja que queda abajo. El Señor Jesucristo viene a buscar a sus escogidos, ¿y a quién va a dejar? Obviamente a los impíos que no han creído en Él. Por lo tanto, lo que acaba de leer es algo totalmente potente que confirma que la segunda venida de Cristo viene a dar el pago a las personas. O sea que todos lo van a ver. No es que uno se va a ir primero, otro después, que uno va a desaparecer antes, otro va a... No, da la impresión que el Señor viene y ejecuta su sentencia en toda la humanidad, aquellos que han creído en Él y aquellos que no han creído en Él. También Lucas capítulo 21 nos señala en el versículo 27 la misma idea de la segunda venida de Cristo.
en nubes, con poder, con gloria, que viene a darle el pago a las personas. Por lo tanto, no es un texto aislado. Pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no viene de forma enmascarada. Así es visible. Lo vamos a volver a reiterar en todo este programa. No es una aparición a ciertas personas. No es una aparición o un arrebatamiento a dos o a uno de una casa. No, sino es a todos los que creen en Él, a los que confían en Él y a quienes se basan en los mandamientos. Siempre a ellos viene a buscar. Perfecto, mi querido amigo. Tú que estás escuchando en este momento este tema tan importante que es la segunda venida de Cristo, ya debes confrontarte con lo que dice la palabra de Dios y no las tradiciones de las personas y la mala interpretación de la Biblia. Muchos cristianos sinceros creen que el Señor vendrá secretamente para llevar a su pueblo al hogar, y esta creencia se basa en los siguientes versículos. Yo quiero que podamos buscar estos versículos, porque muchos de los que creen en el rapto secreto, el arrebatamiento, toman estos 2 versículos o 3 versículos, porque no hay más, y en esto hacen una completa teología de la segunda venida de Cristo y descartan los 7, 8, 9 y 10 versículos que nosotros leímos anteriormente. Vale decir que se focalizan en esto y desconocen el resto. Claro, no toman, no ven lo que los otros versículos dicen. Realmente basan su teoría en sus 2 creencias, textos o 3 textos bíblicos. en 2 versículos que mucho no... Vamos a buscarlo, ¿les parece? Nuestros amigos que están en casa escuchando esta grabación a través del YouTube o están sintonizando su radio Vicente P. Rosales, siendo exactamente las 2 de la tarde con 10 minutos. Busquemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24:40, porque muchos que creen en el rapto o en el arrebatamiento toman este versículo como su versículo piedra de toque de la creencia y desconocen los anteriores que nosotros ya hemos señalado. Así es, dice: en aquel entonces estarán 2 en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, y una será tomada y otra será dejada. Muy bien, si nosotros analizamos el contexto de Mateo capítulo 24, señala que unos a otros se entregarán, o sea que en una misma familia va a haber gente cristiana y gente no cristiana. Así es. Pero no dice que van a desaparecer, dice que uno será tomado y otro será dejado, ¿no es cierto? Claro. Y van a estar algunos trabajando y uno será tomado y otro será dejado. Pero no dice cuándo. Claro, no dice en la segunda venida, ¿no es cierto? No dice en la gran tribulación, simplemente lo dice de una manera metafórica, que incluso en una misma iglesia algunos serán salvos y algunos no serán salvos. Así es, podría haber tomado Dios o Jesús mismo ese ejemplo y decir: mira, en tu casa hay 5 personas que creen en Dios, que confían en Él, que creen en su palabra, pero aún así solo 2 van a ser salvas. Y Lucas capítulo 17 versículo 36 también nos señala algo que podría interpretarse como un supuesto rapto, y lo vamos a analizar también. Así es, el 17:36 dice: 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Estos versículos dan la impresión de que uno va a ser tomado, ¿no es cierto?, arrebatado, y otro no. Pero en el contexto, esto simplemente significa que en la segunda venida de Cristo, que ya lo vimos, todo ojo le verá, como un relámpago, en aquel momento los infieles van a ser destruidos. Y eso no contradice con la segunda venida literal. Pero esto no puede dar pie para que nosotros hoy día pensemos que estamos en la casa y me van a arrebatar, porque hay señales que tienen que cumplirse. Antes de que el Señor Jesucristo venga, tiene que haber una gran tribulación, tiene que manifestarse el hombre de pecado, tiene que haber la marca de la bestia. O sea, todas las cosas que están para el futuro, mi querido amigo, en casa, todavía falta. El Señor Jesucristo no va a venir mañana, porque su palabra tiene que cumplirse. Mateo capítulo 7 dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es. Como tú dices, tiene que en la gran tribulación se hace la separación de entre la cizaña y el trigo. Por esa razón viene con el instrumento que todas las personas que van cosechando trigo lo ocupan.
Porque tienen que hacer esa separación, tienen que hacer separación entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo divino. Y en aquel día, en la segunda venida visible de Cristo, simplemente va a quedar en tierra aquel que no estuvo preparado o quien no ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal. Cristian, esto del rapto no es una doctrina o creencia antigua dentro del cristianismo. Esta creencia del rapto secreto no es algo que la iglesia primitiva haya creído, sino algo más bien que ha surgido hace poco tiempo atrás, porque antes los cristianos creían en la segunda venida visible. Pero al suceder ciertos hechos del movimiento, digamos, de la iglesia denominacional, han algunos malinterpretado y han dado origen en este último siglo ciertas ideas teológicas que están no basadas en la Escritura. Cuéntanos un poquito respecto del origen del arrebatamiento. ¿Por qué los cristianos o algunos cristianos creen en esto y algunos no? Bueno, como tú mencionabas, la iglesia tiene 2000 años de historia y los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia podríamos llamar a Agustín de Hipona, Ireneo de Lyon, Policarpo, Orígenes. ¿Cuántos años pueden ser? 1862 años nunca se había escuchado hablar sobre un rapto secreto. Desde sus inicios del cristianismo. Incluso los padres antiguos tenían otra postura con respecto al tema de la venida de Cristo y bueno, hay que entrar a hablar sobre términos teológicos. Por ejemplo, muchos conocerán el término dispensacionalismo. Josué Irión, por ejemplo, Gigi Ávila son dispensacionalistas. Ellos predican la doctrina del rapto. Incluso, no quiero hablar más de estas personas, pero Gigi Ávila incluso Dios le había revelado de que él iba a ver el rapto secreto y falleció. Entonces... Ahora, no vamos a hablar mal de los pastores Irión y Gigi Ávila con mucho respeto, porque Pablo en su tiempo también dijo: yo voy a ver la venida de Cristo, y tampoco la vio. Por lo tanto, los hombres de Dios o los profetas de Dios o los grandes predicadores también pueden equivocarse porque no son infalibles. Y ese es otro tema que vamos a tocar más adelante, no son infalibles. Entonces, Cristian, no son corrientes de la iglesia primitiva cuando se funda el cristianismo, sino más bien son ideas dispensacionalistas nuevas. Ajá. ¿Dónde surge esta creencia del gran arrebatamiento que ha colocado en jaque a la iglesia cristiana hoy día? Mira, si se trata de buscar su origen, es un poco complicado. Pero uno de sus orígenes remonta al año 1830. En una ciudad de Irlanda, donde una jovencita de 15 años llamada Margaret MacDonald recibió una supuesta revelación especial según la cual la segunda venida de Cristo tendría lugar en 2 etapas. La primera, para recoger a un grupo de creyentes preparados y selectos que serían llevados al cielo para ir al encuentro del Señor antes de la aparición del Anticristo, o sea, antes de la gran tribulación. Y la segunda etapa, después de la gran tribulación, a venir Jesús con sus santos. De esta revelación había un solo testigo, un amigo de la familia que se llamaba Norton. Tomó nota del llamado de esta visión, haciendo notar que era la primera vez que alguien había dividido la venida de Cristo en 2 etapas, porque antes nunca se había visto esto, dividir el arrebatamiento, el rapto, 7 años donde supuestamente gobierna el anticristo y persigue a aquellos que han quedado, y luego Cristo viene. Claramente se ve que Cristo viene en 2 etapas, pero entonces sería una tercera venida, es como extraño. Bueno, encontrar los datos y también documentos se debe a que varios investigadores, pero muy especialmente David McPherson, con cuyo hallazgo nos ha dado prueba de verdadero origen, no solo de esta teoría del rapto, sino del dispensacionalismo como doctrina. Cristian, me parece muy interesante la información que tú nos has contado y la información que tú manejas, porque de alguna u otra manera, mi querido amigo que está en casa escuchando este gran tema del rapto secreto o la segunda venida de Cristo, los cristianos anteriormente no hacían esta división, y fíjate, el enemigo es tan astuto que no quiere que los cristianos estén preparados para la gran tribulación. ¿Qué mejor meter dentro de la iglesia una idea de que vamos a ser arrebatados para que no vivamos la gran tribulación? Por eso que la Biblia dice: estad velando, orando para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. O sea, tenemos que estar nosotros apercibidos. Pero si es que hay rapto secreto, mi querido amigo, lamentablemente no nos vamos a preparar porque estamos esperando que el Señor nos lleve. Pero la Escritura dice que va a haber gran tribulación, va a haber persecución y va a volver a revivir lo que fue el tiempo católico romano de persecución a los cristianos. ¿Tú te imaginas qué puede pasar cuando comienzan a perseguir a los cristianos y la gente diga: oye, ¿no fue el rapto?
Cristo no vino por mí, la gente va a comenzar a renegar de Cristo. Creo que es una muy buena estrategia esto en el rapto. Es una estrategia también para los poderes del nuevo orden mundial que quieren que las personas acepten a este nuevo Mesías que va a reinar. O sea, Cristo no vino. Mejor sirvamos a quien que tenemos en la tierra. Puede ser un emisario del Vaticano, un sionista, puede ser absolutamente cualquier cosa. Pero lo que es cierto es que el Señor Jesucristo va a venir después de la gran tribulación y muchos cristianos van a tener que padecer eso. Y nos parece chocante, mi querido amigo que está en casa, porque la iglesia no está preparando al pueblo de Dios para que viva la gran tribulación. Lo está preparando para que el Señor lo rapte. ¿Y qué pasa si te quedas tú en tu casa y no fuiste raptado y comienza la marca de la bestia, comienza la persecución? No van a estar preparados. Nosotros, en la palabra de Dios, vamos a enseñar o vamos a mostrar lo que el Señor quiere para este tiempo. El tema está apasionante. Vamos a hacer un pequeño alto musical y vamos a volver con la reflexión final de esta gran tema que hemos tocado hoy, la segunda venida de Cristo, rapto secreto o segunda venida visible. Reflexionemos en un mensaje inspirador que puede transformar tu vida y tu corazón. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te invitamos a escuchar estas bellas palabras de vida. Mis queridos amigos, ha sido apasionante el tema de hoy, la segunda venida de Cristo, un hecho visible o un arrebatamiento. Ya en la primera parte del bloque estuvimos analizando los versículos que nos hablan de una segunda venida de Cristo visible. Dimos los textos bíblicos. Sin embargo, hay algo de fondo. Nosotros creemos que hoy día se hace muy necesario que cada amigo que está escuchando este programa se acerque a Dios en oración y en estudio de la Biblia, porque hay muchas doctrinas y creencias en este tiempo que están siendo suavizadas. Creemos nosotros que hay un evangelio light, que en algunas congregaciones se predica solamente lo básico, pero no están preparando al pueblo de Dios para la gran tribulación. Y una de esas artimañas es justamente la creencia del arrebatamiento, porque si no hay arrebatamiento, hay gran tribulación y hay personas que serán perseguidas por causa del nombre de Cristo. Pero si la iglesia está predicando de que van a desaparecer y que no van a vivir eso, significa que el pueblo no se está preparando para aquello. El libro de Apocalipsis, Cristian nos va a compartir ahora, tiene una verdad dramática, una verdad que debería hacernos despertar de nuestra tibieza espiritual y debería hacernos preparar para aquel acontecimiento. Porque Cristo no vendrá antes que se manifieste el hombre de pecado y antes que venga sobre la faz de la tierra la gran tribulación. Cristian, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis? Sabemos que la Biblia más popular aquí en el protestantismo es la versión Reina Valera de 1960. Entonces, desde su inicio, por la Biblia del Oso hecha por Casero de Reina, Apocalipsis 13:10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, el problema es que aquí la razón por la cual tú mueres a espada, yo muero a espada, es porque yo alguna vez maté a espada. Pero si tú vas a los textos más cercanos originales que se tienen por las Biblias nuevas que se tienen hoy en día, que son la NBI, la NTV, la TLA, la Biblia textual, que es una de las mejores citas que yo siempre recomiendo. La razón por la cual tú matas a espada no es porque tú has matado a espada, sino que es porque tú estás destinado a morir a espada. Entonces dice, si alguno ha de ser llevado a cautividad será llevado. O la versión EV que dice, todo aquel que esté destinado a la cárcel, a cárcel será llevado. Todo aquel que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. En otras palabras, mis queridos amigos, va a haber una gran tribulación que va a hacer que muchos de los cristianos va a fallecer por espada.
y cobra relevancia lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, cuando dice: y serán entregados todos por causa de mi nombre. El Evangelio completo, mi querido amigo, no es solamente que el Señor Jesucristo te salva. Ya somos salvados gracias a Él, a su misericordia. Entonces ahora debemos prepararnos para la gran tribulación y el tiempo del fin, para predicar lo que el Señor quiere que se predique en este tiempo. Y lamentablemente hoy día vemos que no todos están siguiendo eso. Es misión nuestra despertar. Aquí hay una gran y bonita noticia. Todas las personas que quieren sumarse a esto son bienvenidas. Debemos despertar al pueblo de Dios que está dormido. Y toda reforma y todo despertar tiene que ser fundamentado solo en la palabra de Dios y en su escritura. Porque ahí nosotros encontramos la máxima fuente de autoridad para nosotros los cristianos. Algunos creen en la autoridad del Papa por sobre la escritura. Los cristianos no obedecemos la autoridad del Papa, porque todas las personas nacidas deben someterse a la autoridad de Dios. Esa autoridad es Jesucristo como el único sumo pontífice y la Sagrada Escritura como la única representante o baluarte de la verdad. Ha sido un tema interesante. Seguramente vamos a tener algunas repercusiones a través de los medios, pero nosotros estamos llamados justamente a levantar la verdad de la Biblia, y hemos leído solamente la Escritura, mi querido amigo. Y vamos a dejar este mensaje con algo inspirador que va a ocurrir justo después de la segunda venida de Cristo. Ya, mi querido amigo, el rapto secreto hay que descartarlo porque no tiene sustento bíblico. Pero el Señor Jesucristo va a venir y hay esperanza para aquellos que han creído en su nombre. Cuando Cristo venga con miles de millones de ángeles a darle el pago a cada persona, esperamos que tú estés dentro del grupo de los redimidos, que hayas sobrevivido a la gran tribulación, que tus ropas blancas estén emblanquecidas en la sangre de Cristo Jesús y que seas parte de esto que nosotros vamos a escuchar como nuestra gran esperanza como cristianos. Apocalipsis capítulo 21 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 7 dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Lo interesante de estos textos, mis queridos amigos, es que el que venciere, y obviamente van a vencer a los que han salido de la gran tribulación, los que estén esperando el segundo venida de Cristo en forma visible, aquellos que han creído y aceptado el llamado. Nosotros queremos que usted, mi querido amigo que está escuchando este mensaje, se acerque al Señor Jesús, que pueda orar donde está, que pueda entregarle su vida a Él, para que Él pueda tomar posesión de su vida y guiarlo a toda verdad. También el libro de Isaías, capítulo 65, nos señala lo siguiente. Isaías 65, del 17 en adelante, dice: porque aquí yo creo cielo nuevo y tierra nueva. No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Más bien, gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo he creado a Jerusalén para alegría a su pueblo, para alegría, y a su pueblo para gozo. Yo me gozaré por Jerusalén y me regocijaré por mi pueblo. Nunca más se oirá en ella la voz del llanto ni la del clamor. No habrá allí más bebés que vivan pocos días, ni viejos que no contemplen sus días, porque el más joven morirá a los 100 años, y el que no llegue a los 100 será considerado maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de sus frutos. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como la edad de los árboles será la edad de mi pueblo, mis escogidos disfrutarán plenamente de las cosas de sus manos. No se esforzarán en vano, ni darán a sus hijos para el terror, porque será linaje bendito de Jehová, y de igual manera sus descendientes. Y sucederá que antes que llamen, yo responderé, mientras estén hablando, yo les escucharé. El lobo y el cordero
pasearán juntos, y el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará del polvo. No habrán daño ni destruirán en todo mi santo monte, ha dicho Jehová. Mi querido y apreciado amigo, el Señor Jesucristo te está llamando. Es tiempo de volver a Él, es tiempo de volver a escudriñar la Biblia, es tiempo de ver las verdades que el Señor quiere que tú aprendas antes de que Él venga. Será hasta una próxima oportunidad. El equipo del programa radial desea que tu vida pueda ser bendecida y cimentada en la verdad bíblica y en Cristo Jesús. Amén. Vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Y solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar.
En Radio Vicente Pérez Rosales, 102.9 FM, hemos presentado el programa Escudriñando la Escritura. La Biblia tenía razón, donde hemos conocido un mensaje de esperanza, paz y verdad para este tiempo. Los esperamos el próximo domingo, desde las 13 horas, si Dios así lo quiere. Buenas tardes. Pronto